Estás en Tránsito, el podcast de Maru Muti. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Tránsito. Yo soy Maru Muti y en el episodio de hoy voy a estar charlando con Jezabel Handel, que es licenciada en Relaciones Públicas, coach internacional certificada por la ICC y profesora de yoga. Además, se hizo una formación en programación neurolingüística y terapias alternativas. Jezabel tiene como misión acompañar a mujeres hacia una vida consciente y con propósito. Por eso decidió crear su negocio, su marca Vivir tu Ser, que es una plataforma online con cursos, podcasts, sesiones en línea, que brinda diversas herramientas que permiten llevar una vida alineada al ser y esencia de cada uno. Jezabel, yo me identifico mucho con ella porque cree que para tener una vida plena es necesario regresar a nosotros mismos, soltar todas esas cosas que no nos pertenecen y manifestar nuestra verdad única. Ella también es minimalista como yo y también es una persona con la que me encanta charlar porque congeniamos muchísimo y tenemos muchas cosas en común, así que le doy la bienvenida y la saludo desde Buenos Aires, Argentina. Está ahí Jezabel saludándonos. Hola Maru, bueno, muchas gracias, me encantó tu presentación, gracias y la verdad que estoy muy contenta de estar acá. La verdad que como decís, yo también me siento muy cómoda charlando con vos, creo que tenemos muchas cosas en común y me encanta aparte conectar con personas que también quieran ayudar a otras a transformar y que creemos una red para vivir mejor, ¿no? Y que todos podamos tener una vida más auténtica, genuina y basada en nuestra esencia. Así que muy feliz de estar acá. Bueno, muchísimas gracias y una de las razones principales por las que la invité a Jezabel a participar en este episodio del podcast es para que charlemos sobre las creencias limitantes. Ella como coach trabaja sobre este concepto y sobre cómo podemos hacer para transformar esas creencias que tenemos y ponerlas, digamos, a nuestro favor, usarlas a nuestro favor y que nos sirvan para ser más productivos, para lograr lo que queremos conseguir, para alinearnos a nuestros objetivos. Así que primero te invito, Jezabel, a que nos cuentes qué son las creencias limitantes, en verdad, porque quizás mucha gente está pensando, pero ¿de qué están hablando estas chicas? Está buenísimo, Maru, está buenísima esta aclaración y me parece que también está bueno explicar qué tipos de creencias hay, ¿no? Porque el concepto de creencias limitantes hoy se está poniendo muy de moda o hablar de creencias, pero también hay creencias que son posibilitadoras y creencias que nos habilitan a hacer lo que queremos y a lograr nuestros objetivos. Y esas son las que tenemos que reforzar, no las que tenemos que transformar. Entonces, creo que está bueno hacer esta distinción. Te cuento, Maru, y le cuento a la audiencia que las creencias son los lentes con los que percibimos el mundo. Son esos principios de acción que nos conducen hacia cierta forma de vivir, hacia lograr nuestras metas. Tienen que ver con nuestro pasado, porque se han basado y se han construido a partir de experiencias de vida, de cosas que fuimos escuchando en nuestra familia, en el colegio. Y lo que es clave es que las creencias determinan nuestra realidad, pero no necesariamente son verdaderas, ¿no? Y acá es donde viene la distinción entre creencias limitantes y creencias habilitadoras, porque una creencia que es un principio de acción puede volverse un permiso para que nosotras podamos cumplir nuestras metas y ser una creencia positiva que nos dice, Maru, podés hacer lo que quieras, te mereces lograr lo que quieras, tenés la capacidad, o puede volverse un obstáculo y decirte como un diablillo ahí en la cabeza como, esto no lo vas a poder hacer, o quizás no sos tan capaz, o mira que los demás pueden pero vos no. A veces tenemos esas voces. Y ahí cuando empiezan a aparecer esas voces que nos dicen que no podemos, que no merecemos, estamos frente a creencias limitantes. Y esas sí son las creencias que tenemos, o no que tenemos, pero que estaría bueno transformar para poder lograr los objetivos, cumplir nuestros sueños y crear esa realidad que queremos, ¿no? Porque si esos lentes nos están diciendo que no vamos a poder, vamos a empezar a reflejar eso también hacia afuera. Me gustaría como recalcar esto un poco que decís, que estamos hablando de creencias que nos, o sea, creencias propias, pero creencias también autoimpuestas, ¿no? Como de las experiencias que hemos vivido quizás nos hace
no sé, crearnos ciertas ideas en nuestra cabeza que por ahí hacen que no nos creamos capaces de algo o que creamos que no nos merecemos tal cosa o lo que fuera, ¿no? Es como, tiene que ver un poco con lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, pero también con lo que las situaciones, las experiencias de nuestra vida nos hicieron creer, digamos, en otras palabras, ¿no? Totalmente, Maru, es increíble eso, ¿no? Hace unos días, de hecho, nosotras hablábamos de, bueno, la gente que sigue tu audiencia sabe que vos sos viajera y que has viajado por un montón de lugares y sobre todo en esta situación que ha tocado, ¿no? Con la pandemia, ha sido un desafío también el viajar y ahí, por ejemplo, es un gran ejemplo de cómo las creencias juegan, porque uno se podría haber quedado paralizado y me agarró la pandemia, no me puedo mover donde estoy, o como hiciste vos, igual lograste moverte, lograste seguir el camino, y eso son las creencias, es bueno, ¿cómo veo yo el mundo? ¿Qué experiencias construyeron esto que creo? Pero ¿sabes cuál es la parte más positiva? De que más allá de que las experiencias o lo que hayamos escuchado nos hayan creado una determinada creencia, ya sea positiva o posibilitadora o limitante, lo bueno es que las creencias se pueden cambiar. Y si cambiamos lo que creemos, cambiamos lo que pensamos y cambiamos la realidad también. Y creo que esta es la parte más positiva de todo esto. Claro, de entender como que no es algo definitivo, sino simplemente son eso, creencias. No, o sea, escuchándote hablar se me cruzó por la cabeza la ley de la atracción. ¿Vos crees que tiene algo que ver la famosa ley de la atracción con el tema de las creencias? Sin duda, Maru, y me encanta tu pregunta porque de hecho esto me lleva a un concepto que también quería decir de las creencias. Las creencias funcionan como profecías autocumplidas. A veces parece como una cuestión mágica, ¿viste? Que vos crees algo y te pasa y vos decís, qué loco, ¿cómo fue que esto pasó? Pero es que funcionan justamente de esa manera. Cuanto más creemos algo, inconscientemente vamos a crear experiencias que nos lo van a reforzar, ya sea algo positivo o algo negativo. Y viste que a veces una tiene una creencia, pongamos limitante sobre algo, y pasa eso que una creía y una se dice a sí misma o a otro te lo dije o yo sabía que esto me iba a pasar porque las cosas son así. Entonces tiene que ver con la ley de atracción, porque inconscientemente vamos a crear experiencias que nos alimenten esa creencia que tenemos, sin duda, tiene mucha relación. Claro, es como que a través de esas creencias estamos, bueno, creando lo que viene, ¿no? Estamos haciendo que se manifieste lo que nosotros en realidad estamos invocando con nuestros pensamientos, que es un poco cómo funciona también esto de la ley de la atracción. Y me quedé también Totalmente. con esto que decías de que las creencias son creencias, pero no tienen por qué ser verdaderas. O sea, me gustaría que pudieras profundizar un poquito más en todo esto, porque me parece como interesante para hacer esa diferenciación también. Sí, está buena esta pregunta, Maru, porque a lo que me refiero es que muchas veces lo que nosotras creemos tiene que ver con esto que te decía antes, ¿no? Y que también decías vos. Nosotras formamos creencias en base, en parte, no en total, pero en gran parte en base a experiencias que tuvimos. Y es una forma de ver el mundo, pero no quiere decir que sea la real o que sea la única o que sea necesariamente verdad. Porque, por ejemplo, si vos un día no sé, estás andando en rollers o en patines y te caíste, y vos generás la creencia de que andar en rollers es peligroso porque te caíste, eso no necesariamente es verdad, porque no quiere decir que todas las veces que vos andes en rollers te vas a caer, te vas a lastimar. Eso fue la experiencia que vos creaste y la creencia que se generó a partir de eso, pero no quiere decir que eso siempre sea así. Entonces Tal está cual. bueno hacer esa distinción, ¿no? ¿Y cómo crees que nuestras creencias o cómo nos afectan día a día estas creencias? ¿Cómo hacemos que las creencias, más bien las negativas, ¿no? Las que, digamos, las que nos limitan, eh, nos están influyendo en nuestra vida? Bueno, más allá de la limitación que lógicamente nos están imponiendo, pero ¿tiene algún otro efecto en nuestra vida ese creer que la creencia que tenemos, valga la redundancia, es completamente verdad? Porque en algún punto yo creo que creemos que es verdad. Por algo nos están limitando tanto. Totalmente. Bueno, si nos enfocamos específicamente en creencias limitantes y no en las habilitadoras, ¿qué impacto tiene? Bueno, es enorme porque es esto que decía al principio, ¿no?
si una realmente tiene una meta, tiene un sueño, tiene un objetivo, pero no cree que eso sea posible, no cree que eso sea real, va a empezar a generar experiencias que le van a reforzar eso. Entonces te vas a encontrar quizás viviendo una vida que no es la que realmente querés, pero porque en verdad te estás limitando vos misma o vos mismo a creer que eso no es posible. Y eso te va a empezar a alejar quizás de lo que vos querés, por eso es tan importante trabajar en las creencias limitantes, y también quizás a crear un mundo muy cerrado, porque si una da por sentado que las creencias que una tiene son las únicas verdaderas, estamos haciendo un recorte de la realidad pequeño y nos estamos perdiendo de otras cosas, de cambiar, de conocer quizás otras culturas, otras personas, cambiar formas de pensar. Es como que también estamos creando un mapa muy recortado de nuestra propia vida y eso nos saca un montón de otras posibilidades. Sí, bueno, de hecho creo que las dos estamos acá porque de alguna forma u otra sorteamos las creencias que quizás pudimos haber llegado a tener en algún momento. Yo durante muchos años, como decías vos y como la mayoría de la gente que me sigue sabe, me dediqué solo a hablar de viajes hasta que un día llegó una pandemia y me hizo entender que yo ya estaba cansada de hablar de viajes y que ya era un proceso que había cerrado hace mucho tiempo y seguía como alimentándolo porque, bueno, es lo que tenía que hacer, ¿no? Mi creencia quizás me decía que eso era lo que yo sabía hacer, el único que la gente le podía llegar a interesar de mí, y bueno, y tantas otras cosas. Y llegó la pandemia y me encontré como, bueno, y ahora ya está, ya no puedo hacer más nada. Y al principio quizás me quedé con esa creencia de, bueno, ahora hasta que el mundo no vuelva a ser normal, yo no voy a poder hacer nada porque lo mío es de viajes y no voy a poder hablar de viajes y no se puede viajar y no se puede hacer esto y no se puede hacer lo otro y todo el mundo está encerrado en su casa. Y quizás si no hubiese tratado de alguna forma de trabajar esa creencia y transformarla de una creencia limitante a una creencia habilitadora, como vos decías, hoy no estaríamos hablando. De hecho, gracias a que trabajé ese cambio es que nos conocimos y hoy estamos haciendo este podcast. Totalmente, Maru, totalmente. Bueno, y esto que decís vos, ¿no? Mirá cómo cambiar esa creencia no solo te habilitó a descubrir otras partes tuyas y a... Y yo creo que esto también tiene mucho que ver con el amor propio, ¿no? El realmente creer que una puede cambiar y que una puede crear lo que quiere y que una puede cambiar la forma de ver las cosas. Se relaciona con muchos temas, ¿no? Pero el tema bueno, del amor propio se me cruzaba mientras te escuchaba porque tiene que ver con validarse a una misma para poder seguir sorteando obstáculos y para poder seguir evolucionando y creciendo. Y en relación a esto que vos decías de la pandemia, vos fíjate cómo todo también termina siendo una oportunidad. A veces las creencias se pueden cambiar desde un lugar de elección propia y decir, bueno, quiero cambiar esta creencia, pero a veces el afuera nos impone un cambio, una situación que nos obligan a salir de esa situación de inocente en la que estamos, ¿no? Y a decir, bueno, no me queda otra que, que cambiar. Claro, por eso remarcaba esto de que quizás, a ver, yo ya me había cansado de hablar exclusivamente sobre viajes hacía mucho tiempo y sin embargo ese hecho de pensar que, bueno, esto es lo que sé hacer o esto es lo que me dedico hace tantos años, no lo voy a dejar ahora, todo el trabajo que me llevó, eh, todo, o sea, sigo viajando, ¿qué es lo que voy a hacer? Y de repente fue como, bueno, si vos no querés escucharte a vos misma, el mundo, el universo te está diciendo que tenés que escucharte y que tenés que cambiar esa idea que tenés en la cabeza, ¿no? Totalmente. Bueno, y esto que vos decís está buenísimo porque yo creo que toda crisis es una oportunidad, por más que es una frase muy cliché, y en relación a las creencias, ¿cuántas veces, no? Quizás nosotras decimos, bueno, yo ya estudié esto, o ya está, no voy a cambiar de carrera, o tengo, no sé, 40 años y no voy a hacer un cambio laboral ahora, o como decías vos, yo ya hablo de viajes y esto sé que me funciona, pero qué importante que es también escuchar la voz interior. En este caso quizás vino de afuera, ¿no? Y hablando de la ley de atracción y relacionándolo con cuestiones más energéticas, espirituales, yo creo que cuando una no se anima a tomar una decisión, a veces el universo te la pone, ¿no? De alguna manera
para desafiarte. Sí, es como que te da una cachetada de avivate de una vez. Tenés que ir para este lado, no para el lugar donde estás, tenés que salir de tu comodidad porque en definitiva se termina también convirtiendo en una zona de confort esa creencia. Totalmente, de hecho, esto me trae un ejemplo como más mundano, ¿no? El otro día yo hablaba con una amiga que ella está hace muchos años en un trabajo que no le gusta, hace un montón que la escucho sufrir en ese lugar y ella no está trabada con el tema de poder hacer un cambio laboral y bueno, y la pandemia le vino a ofrecer un retiro voluntario. Y le dije, ella al principio dijo, no, me voy a quedar sin trabajo, y le dije, pero tenés que estar contenta, la vida te está haciendo un favor, te está dando ese empujón que quizás vos no estabas pudiendo dar. Y ahí es como que una ya se queda como, bueno, ahora no tengo excusas, ¿no? Quizás como te pasó vos con esto de la pandemia. Bueno, ok, no estaba escuchando, no me estaba animando, ponele lo que sea, pero es una oportunidad y ahí es donde también nosotras nos tenemos que habilitar a transformar creencias y a también apoyarnos en las creencias habilitadoras, porque todos también tenemos creencias habilitadoras y creencias positivas y también está bueno reforzarlas. Sí, tal cual, totalmente. Y bueno, esto que veníamos hablando también me hace pensar en que estas creencias limitantes que nos imponemos o que nos autoinventamos, entre comillas, o en las que nos afianzamos tanto, terminan perjudicándonos a nivel productivo, pero no me refiero a productividad en relación, no sé, a crear un emprendimiento o en tu trabajo, sino en la vida en general, porque terminan limitándonos quizás a hacer cosas que, no sé, un hobby, tocar la guitarra, escribir un guión de una película, lo que fuera, cualquier cosa que pueda representar algo que nos hace bien a nosotros, ¿no? Tal cual, Maru, tal cual. Y esto que vos decís me lleva a pensar justamente en esto, que cuántas personas, ¿no? Casos conocidos de gente de emprendedores o emprendedoras que llegaron súper lejos, cuentan que si no las hubieran despedido de ese trabajo o si no hubieran hecho tal cosa, quizás hoy no estarían donde están. Y es esto que hablábamos, de cómo también nos va quizás recortando la realidad, como cosas tan básicas como tocar la guitarra o cuánta gente quizás habrás escuchado, ¿no? Que dice yo no puedo meditar, la meditación no es lo mío. Y bueno, ¿cuál es la creencia? Porque hay millones de tipos de meditación. Y a veces también puede ser por miedo o por no conocer quizás otras opciones. O mucha gente dice, no, el yoga me aburre. Pero no hay un yoga solamente que está 5 minutos por postura. Hay un yoga que puede ser súper intenso y quizás ese va más con tu personalidad. Entonces, también es esto que yo decía al principio, que nos recorta la forma de ver el mundo y de quizás probar cosas que nos terminen encantando. ¿Qué es esto que decís vos? Sí, y nos termina sacando la posibilidad de conocer muchas otras cosas de conocernos también a nosotros mismos. Totalmente, totalmente. Y estaba bueno eso que decías vos de la productividad también, ¿no? De que bueno, que es un tema que vos trabajás bastante. El tema de, bueno, cómo nos afecta también en la organización y en el día a día. ¿Y vos cómo crees que puede afectar la creencia limitante en la organización? O sea, puedo como que lo relaciono automáticamente con la productividad, pero en la organización de nuestro día a día quizás es como, bueno, no sé, estoy creyendo quizás que no tengo demasiado tiempo o viene por otro lado la cuestión. Yo creo que, no sé cómo lo ves vos, pero yo creo que es un poco de todo, ¿no? Como un poco de creer que no tengo tiempo, que es una creencia social que está muy arraigada, ¿no? De vivir en una sociedad en la que no hay tiempo para las cosas que realmente importan. Quizás podemos tener tiempo para estar media hora scrolleando en Instagram, pero no tenemos 5 minutos para poder respirar conscientemente. Y suena como hasta paradójico y un poco tonto, pero pasa, mayormente sucede, ¿no? Y es increíble, pero pasa. Y yo creo que eso tiene que ver con una creencia, como te digo, hasta social, y que eso influye sin duda en nuestra organización del día a día. Y también a veces la creencia, que es muy común como producto de esta creencia social, de que hay que hacer todo al mismo tiempo, y esto se relaciona mucho con el minimalismo. Entonces, cuando creemos que tengo que ser multitasking, ¿qué tan productivo puedo ser en verdad, no? Justamente de eso te quería preguntar, porque quizás yo creo que una creencia que nos limita mucho en toda nuestra vida es ese
hecho de que está muy impuesto socialmente que hay que hacer y mantenerse ocupado y que estar con la agenda llena de cosas por hacer es lo más importante y es como tiene que ser. Y quizás esa misma creencia nos limita a poder realmente organizarnos como queremos y decir, bueno, voy a hacer las cosas que tengo que hacer y a enfocarme en mis objetivos, pero no puedo tener tiempo libre porque mi creencia es que lo que está bien visto socialmente o que la única forma en que soy productiva es siendo, teniendo una lista de tareas enorme por tachar. Tal cual, Manu. Bueno, de hecho, en relación a las creencias, esto que hablamos al principio, ¿no? De que son nuestro pasado, porque las generamos, ya sea las habilitadoras o limitantes, por nuestra historia familiar, por la escuela. También una de las fuentes más creadora de creencias y en gran parte limitantes es la sociedad. Hay un montón de creencias, ¿no? Como de que si no trabajo duro, el éxito no llega, o esto de el que madruga, Dios lo ayuda, como bueno, si no haces tantas cosas, entonces no vas a poder lograr éxito en tu trabajo o tener abundancia económica porque hay que esforzarse un montón. Y todo esto en realidad son creencias sociales. De hecho, si vamos más a las cuestiones espirituales y la ley de atracción, está la ley del menor esfuerzo. Si observamos la naturaleza, las cosas crecen de una manera muy simple y en realidad así funciona. Entonces, relacionándolo con esto, yo creo que todo esto nos afecta un montón, porque cuanto más creemos que tenemos que hacer, menos resultados tenemos y encima después se genera la bola de que te vuelves loco porque no llegaste a terminar nada de lo que tenías que terminar y no descansaste y el cerebro hace como ¡puf! Y llega un momento en el que todo explota, ¿no? Tal cual, sí. Bueno, mira, ahora charlando así con vos, si bien yo les cuento a los que nos están escuchando que Jezabel da una masterclass sobre las creencias limitantes y cómo transformarlas en habilitantes, cómo cambiar el rumbo de nuestras creencias. Y como que yo ahora hablando, como que siempre lo había relacionado más bien, como que cuando pensaba sobre creencias limitantes, pensaba automáticamente en esto de, no sé, lo llevaba para el lado del emprender quizás, ¿no? Y de cómo quizás nos ponemos trabas a nosotros mismos porque nos autodecimos que no podemos, que no somos lo suficientemente buenos, que esto ya está hecho, que para qué lo voy a hacer y tantas otras cosas más. Y ahora es como que charlando con vos, como que lo estoy reflexionando y digo, claro, es realmente así, es para cualquier cosa de nuestra vida que están ahí como trabándonos. De hecho, se me pasó por la cabeza el comentario de muchos amigos cuando hablo, por ejemplo, sobre minimalismo y que me dicen, no, no, yo eso no lo podría hacer porque yo no podría tener pocas cosas o porque para ir a trabajar necesito tener 15 pares de zapatos diferentes. Y lo pienso como esa creencia de que se interpreta al minimalismo quizás desde la cantidad de las cosas y no pensándolo en la calidad, que es algo que yo siempre remarco mucho. Y digo, termina siendo una creencia, porque por ahí una persona que tiene ganas de tener una vida más simple, de poder dedicarle tiempo y espacio a las cosas que de verdad le aportan valor, que lo hacen feliz, que se alinean con sus valores, con sus objetivos, y de repente dicen, no, no puedo porque el minimalismo solamente es tener pocas cosas o es solamente, no sé, tener pocos amigos, porque también puede pasar, Tal cual. y se olvidan como de pensarlo, ¿no? O de investigar un poquito más de qué se trata, o de intentar vivir una vida más simple sin decir soy minimalista, porque tampoco es necesario poner la etiqueta. Sí, está buenísimo esto que decís, Maru, porque yo creo que las personas que seguimos un estilo de vida simple, ¿no? Y en este caso vos que hablas mucho de este tema, qué importante que es recalcar esto que estás diciendo de que no es no tener nada. Yo creo que siempre que cada uno escribe su propia historia y su propio cuento, y así como digo que hay tantos tipos de yoga, de meditación, para cada persona también hay el estilo de vida minimalista o simple o sin ponerle una etiqueta, pero para que se entienda, ¿no? Que cada uno quiere crear. Entonces volvemos a esto que decíamos al principio, de que también quedarnos tan fijos en las creencias y no entender que se pueden transformar, nos está recortando quizás una parte de la realidad importante y de perdernos de algo que realmente nos hace bien. Y en relación a esto también,
todo lo que tiene que ver con el trabajo excesivo, el tener que estar haciendo todo el tiempo, cómo en realidad, mientras hablabas, ¿no? Te escuchaba y pensaba que todo esto en realidad va en contra de lo que queremos, porque yo creo que la mayoría de la gente busca estar tranquila, pero Ujú. creando en realidad esa creencia, valga la redundancia, de yo no puedo ser minimalista o yo necesito 15 zapatos o no me permito tener tiempo libre, en realidad se está auto boicoteando, o sea, en realidad se está alejando de lo que quizás se está buscando. Entonces, qué importante es trabajar en la conciencia de, bueno, estoy haciendo algo, estoy presente, no tengo que estar todo el tiempo haciendo mil cosas. Yo no sé cómo lo viviste vos, Maru, pero a mí una de las cosas que me cambió el minimalismo fue dejar de tener una agenda explotada de 10.000 millones de cosas que hacer. Sí, bueno, para mí fue también uno de los principales cambios, creo que hice en mi vida. Yo de por sí, si hablamos de cantidad, cosas tengo muy poquitas, porque al vivir como nómada durante casi 6 años, o sea, no me permite La tener vida demasiadas viajera. cosas, claro, ni tampoco es que las quiero. Yo siempre pienso que quizás yo era en la parte material, digamos, minimalista antes de saber lo que era el minimalismo, porque siempre fui de tener pocas cosas, de no interesarme en gastar dinero, no sé, en ir a comprar ropa. De hecho, yo cuando tenía mi trabajo de oficina, yo dependía básicamente de que mis hermanas se compraran ropa para poder ir a trabajar. Porque yo no gastaba un centavo en ropa, porque es que es algo que nunca me gustó, no disfruto ir de shopping como disfruta mucha gente. Todo iba al ticket de avión, es así. Totalmente, sí, sí, yo cobraba mi sueldo y era primero separaba la plata que tenía para ahorrar y después el resto. Como si después no alcanza para comer, bueno, ya veremos, pero Veremos. primero es el pasaje. Te entiendo Entonces, igual, como, te entiendo porque yo también toda la vida amo viajar y todo lo que ahorraba iba para viajes, así que es algo que está muy adentro nuestro, no tiene una explicación quizás. tal cual, tal cual. Pero bueno, como decías vos, creo que cuando empecé a interiorizarme un poquito más en qué era el minimalismo y sacarme esa idea de la cabeza de que el minimalismo era tener pocas cosas, yo aún con pocas cosas seguía sintiendo que el minimalismo no me identificaba, porque decía, bueno, no sé, si tengo que contar, capaz que tengo más de 100 cosas y ya no soy minimalista. Y recién cuando como entendí la esencia de real de lo que es el estilo de vida minimalista, fue cuando empecé a identificarme realmente con eso y entender que no tenía que ver con las cosas, sino con la cantidad, perdón, sino con la calidad. Y ahí fue cuando empecé a trabajar más en la organización de mi tiempo también. Yo siempre valoré mucho mi tiempo y de hecho pienso que una de las cosas que más aprendí viajando fue eso. Yo cuando despertó mi bichito de alma nómada, de alma nómada, fue porque había hecho un viaje en el que veía cómo la gente disponía de su tiempo, básicamente, y yo llegué a mi casa indignada de por qué tengo que seguir viviendo una vida en la que mi tiempo no es mi tiempo, porque es de alguien más, o del transporte público que no llega y que tengo que salir 3 horas antes y perder tiempo solo para ir a trabajar, a seguir perdiendo tiempo en algo que no me gusta y volver o perder otras 3 horas para volver. Y creo que el tiempo y la organización de mi tiempo fue lo que hizo como mi clic, ¿no? En esto de llevar un estilo de vida más simple. Vos fíjate, Mario, cómo te escuchaba, ¿no? Hablar y vos fíjate cómo todas las creencias que fuiste nombrando, que vos fuiste cambiando y sola. Y esto me parece que también está bueno destacarlo y bueno, vos has estado en la masterclass de creencias y sabes que es un tema que hablamos, que las creencias también cambian naturalmente, porque con esto de que está muy de moda a veces las creencias limitantes, ¿viste? Se escucha mucho esto de, bueno, tengo que cambiar una creencia como de una manera forzada. Y es entender que siguiendo las leyes de la naturaleza, las creencias también cambian de manera natural, sin esta cosa del esfuerzo y el sacrificio. Sí, si vemos, no creíamos lo mismo a los 5 años sobre el amor que a los 30, y vos fíjate que no creías lo mismo sobre tu tiempo y el trabajo en un momento después de hacer un viaje. Entonces también es ver cómo las creencias van cambiando naturalmente. Y a mí me gustaría preguntarte cómo lo viviste vos, cómo fue que cambiaste tu creencia sobre el minimalismo, de que si no tenías más de 100 cosas no podías ser minimalista, o cómo cambiaste la creencia respecto al tiempo. ¿Cómo sentís que fue ese proceso?
proceso? Mira, yo creo que se fue dando como, no sé, creo que un poco automático y al mismo tiempo, yo no sé si fue casualidad o causalidad, pero yo me acerqué mucho al minimalismo, o me acerqué definitivamente al minimalismo, al concepto este de minimalismo que estamos hablando. El año pasado, cuando terminé de hacer el proceso de mi ciudadanía italiana, es decir, cuando fui reconocida italiana, como que sentí que había llegado a un objetivo, quizás, que había logrado cumplir un objetivo que durante mucho tiempo estaba ahí, pero al mismo tiempo estaba como una creencia limitante de al final nunca voy a ser italiana porque hace 5 años que estoy tratando de hacer esto y nunca pude hacerlo. Y de repente me encontré un día con que tenía mi carta de identidad en la mano, con que ya era italiana y con que mi mayor sueño de ese momento se había concretado. Y como, no sé, como que sentí que ahora necesitaba seguir enfocándome solamente en esas cosas que me hacían bien y en las cosas que me aportaban algo a mi vida realmente. Y me pasó súper loco porque yo había intentado ver el documental de Minimalist, que imagino que lo habrás visto. Sí, me encanta. Ya a mí también, sí. Y había intentado verlo hacía, bueno, 1 año y medio, por ejemplo, 1 año y medio antes. Y la verdad es que vi 15 minutos y me había aburrido y dije, no, esto no es para mí, no es lo que yo quería ver, pensé que se iba a tratar de otra cosa. Y me pasó que, bueno, había terminado mi ciudadanía y Netflix volvió a sugerirme el documental y dije, bueno, es momento de verlo. Y fue esa hora y media que creo que dura que me cambió todo por completo. Y dije, claro, ahora entiendo de qué se trata esto y esta es la forma en la que yo estoy viviendo de alguna manera y es la forma en la que yo quiero seguir viviendo y es el camino que yo quiero seguir, porque no tiene que ver justamente con esas 100 cosas o 50 cosas o 200 cosas, la verdad es que no sé cuántas cosas tengo, y tampoco me importa demasiado, o sea, lo que sí me importa es que las cosas que tengo sean cosas que tienen un valor para mí, que tienen una funcionalidad en mi vida, y que el tiempo siga pudiendo invertirlo de la manera en que yo quiera invertirlo, de la manera en que a mí me hace bien o que me lleva al objetivo que yo quiera. Wow, un montón todo qué loco cómo de repente te escuchaba, ¿no? Y decía como un pasaporte o cómo recuperar en parte tu identidad y la de tus ancestros cambió todo, como que acomodó un montón de cosas quizás, ¿no? Y yo creo que Totalmente. es muy loco, pero yo creo que eso tiene que ver con las creencias. También esto que decía de no forzar, que está buenísimo querer creer algo nuevo y querer transformar una creencia, pero también aceptar el ciclo natural de las creencias y tampoco presionarnos como esto, vos dijiste, bueno, este documental en este momento quizás no es para mí, dejar que el proceso se dé naturalmente sin forzarlo también. Me parece que eso es lo más sano. Sí, yo soy de pensar mucho que las cosas son cuando tienen que ser y en el momento en que tienen que suceder van a suceder solas. Me ha pasado con libros que quizás quería leer y cuando los tenía enfrente es como, esto no es para mí, no lo puedo leer y los dejo y después meses más tarde o años más tarde lo leo y es como, ¿cómo no había leído este libro antes? O con series o con, no sé, cosas que hago, por ejemplo, yo de productividad tenía ganas de hablar hacía muchísimo tiempo y nunca lo había hecho, pero quizás nunca antes era el momento de hacerlo tampoco. Claro. Y, y creo que está buenísimo como remarcar eso, ¿no? Que las cosas se tienen que también dar naturalmente, que las creencias, los procesos se tienen que dar naturalmente, no hay por qué forzarlos tampoco. Sí, y creo que es la mejor manera de que también surtan el mejor efecto en nosotras, ¿no? Como yo te escuchaba esto de a veces una ve algo y no es lo que uno quiere. A mí me pasó con una serie que, bueno, no sé si vos la viste, pero a mí yo la amé, que es Merlí. Merlí Ay, fue... pero estaba pensando en la misma. ¿En serio? No, Y no. de hecho, ¿sabes por qué no la vi? Por la creencia creo que más limitante de todas las que tuve en mi vida, que es porque se trataba de filosofía y yo llegué a dejar una carrera porque no me gusta la filosofía, o sea, a ese punto. Bueno, mira cómo, no sé si al final la viste Merlí o todavía no. Sí, la Bueno, vi y me auto-spoileé el final incluso, así que ok. Bueno, no vamos a spoilearla para los que o las que no la vieron, pero mira cómo vos quizás creyendo esto, te estabas perdiendo de una serie
que quizás te encantó. A mí lo que me pasó con Merlí, hablando de esto de los tiempos, ¿no? De que yo en un momento la puse, o sea, hará como unos 2, 3 años, me la habían recomendado en un trabajo en el que yo no estaba muy contenta y quizás lo asocié a eso y me puse a ver Merlí, vi 3 capítulos y dije, esto es aburridísimo, chau, o sea, no me gusta y no sé por qué me pasó lo mismo que vos con Netflix, me la volvió a sugerir y a partir de ahí, en otro momento, la vi con otros ojos y tal es, o sea, es tal el amor que tengo que ya la vi 2 veces y a veces me miro de nuevo un capítulo porque amo Merlí y fue una serie que Tal me cual. cambió un montón, que me recordó a mi adolescencia, entonces también como en qué lugar estamos parados, con qué ojos estamos mirando lo que vemos en ese momento. Sí, y justo cuando vos dijiste una serie, pero te juro que se me vino en la cabeza Merlí y dije, espero que diga Merlí porque tengo muchas ganas de ¡Wow! hablar sobre este tema. Así que no, estamos muy en sintonía, debo Sí, decirlo. re. Y fue muy gracioso porque, bueno, yo ya había escuchado esta serie, creo que se puso de moda hace, no sé, 2 años más o menos, que es Ujú. cuando la vio todo el mundo. Y yo dije, no, de filosofía yo ni loca, porque, bueno, mi cabeza era, odio la filosofía, como dije antes, dejé una carrera para no rendir un examen de filosofía. A ese punto yo odiaba la filosofía y no podía en mi vida ver una serie que hablara de filosofía, o sea, Claro. no tenía espacio. Y hace poquito, cuando vine, bueno, cuando me mudé acá a Barcelona, hablando con una amiga, le contaba que tenía ganas de aprender catalán, bueno, que quería intentar como meterme en el idioma, también en la cultura a través del idioma, y me dice, ¿por qué no empezás a mirar Merlí? Que está buena, que la hablan en catalán, que te va a servir como para afinar un poquito el oído, y yo le dije, no, ni loca, habla de filosofía, bla, 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 bla. La cuestión es que no me pude anotar a los cursos de catalán que tenía ganas de hacer acá, entonces dije, bueno, ya fue, voy a mirar Merlí, voy a Merlí. agachar la cabeza y voy a empezar a entender un poco de catalán a través de la serie. Y yo pensaba, mientras miraba la serie, o sea, qué locura haberme cerrado tanto algo por una idea que yo tenía en mi cabeza de, bueno, no sé, odio la filosofía y ya, y no voy a mirar una serie porque odio la filosofía, y todo porque esto es culpa justamente de una profesora de filosofía que tuve, la única que tuve, que ojalá hubiera sido como Merlí, pero por el contrario de Merlí, lo que a mí me dijo esta profesora el primer día de clase fue, esta materia no les va a servir para absolutamente nada. Ah, qué buena Entonces, profe. O claro, sea, o sea, un amor. Y yo dije, entonces, ¿para qué voy a matarme estudiando esta materia si ya no me va a servir para nada? Y de ahí, como que le tomé una bronca claro. a la filosofía que, que era como, bueno, y ahí me limitó todo. Y después, mirando la serie, dije, bueno, al final quizás no hubiera estado tan mal leer cosas relacionadas a la filosofía, porque en definitiva lo que te hace es pensar, reflexionar, ¿no? Totalmente, bueno, qué loco este paralelismo, ¿no? Que en el primer capítulo Merlí, o sea, invita a que la filosofía dice excite a las personas y esta profesora, vos fíjate cómo te predispuso, ¿no? A que vos esto no te guste y vuelvo a lo que decía al principio y que charlábamos de cómo las experiencias nos generan creencias. Entonces vos ya te bloqueó, o sea, esa persona te generó a vos la creencia de que la filosofía no servía para nada. Y como otra experiencia, como un profesor como Merlí o ver esta serie, te cambia completamente. Y hasta me imagino que te habrá servido para el catalán, porque yo aprendí un montón de catalán con Merlí, o sea, muchísimo. O sea que aprendes encima 2 cosas al mismo tiempo. Tal cual, tal cual. De hecho, la vi toda en español, o sea, en catalán con subtítulos en español, y ahora la estoy viendo en catalán con subtítulos en catalán para seguir aprendiendo y para seguir reforzando las ideas. O sea, llegué a ese punto de que al final la filosofía no estaba tan mal después de todo. Ay, me encanta, no probé esa de ponerle subtítulos en catalán, la voy a hacer, porque ahora que ya después de que ya voy como por la tercera vez que miro un par de capítulos, ya entiendo bastante, así que me gusta. Probá, probá, está bueno. Y sabes que, Maru, esto me llevó a pensar también esto que vos decías de la filosofía y de tu ciudadanía italiana y de cómo esta profe te había condicionado. Te cuento así una historia un poco personal. A mí también me pasó que me decían que yo no podía sacar la ciudadanía europea. Había hablado con un montón de gestores y me decían que no, que mis documentos no servían, pero mi deseo interno de poder tener y recuperar lo que mis ancestros habían perdido por la guerra era tan fuerte y de poder cumplir el sueño de que si yo quiero vivir en Europa lo puedo hacer, adentro mío algo decía, no me voy a quedar con esta creencia de que no es posible.
y seguí averiguando y seguí, y al día de hoy pude transformar eso y di con una persona que sí me dijo que lo podía hacer. Entonces también es cuando uno está abierto, las oportunidades también empiezan a aparecer Tal afuera. cual, y bueno, y tiene un poco que ver con esto de atraer, ¿no? Y de creer que no, que eso que te están diciendo no es verdad, que vos podés conseguir lo que querés y hacerlo. Y creo que tiene que ver con esto de transformar esa creencia que te metieron en la cabeza de no, no vas a poder, no vas a poder, que te estaba limitando a, bueno, voy a trabajar para que esto me habilite en realidad a hacerlo. Totalmente, es de una cosa como tener una ciudadanía europea que no es ninguna sencillez, o sea, no es un trámite fácil. Y realmente le cuento esto y vos, mira, estuviste 5 años, pero lo lograste. En mi caso me decían que no se podía y se pudo. Entonces, esto lo digo para animar a la gente que nos está escuchando, porque a veces suena cliché esto de podés lograr lo que quieras y uno lo escucha tanto que dice, bueno, pero es realmente así. O sea, ¿cuántos no tenemos? ¿Cuántas cosas nos dicen que no, la materia no nos va a servir? O yo tenía un profesor que me dijo que a mí no me daba la cabeza, o sea, cosas terribles que nos han dicho. Pero qué importante es confiar en uno. Por esto hablaba del amor propio al principio y de decir, ok, gracias por esto, pero me quedo con lo que yo quiero y voy por eso. Sí, tal cual. Y hablando de esto, ¿no? De transformar estas creencias, bueno, ya vimos que se puede hacer naturalmente, pero si hay alguna creencia que tenemos muy arraigada, por ejemplo, te pongo un ejemplo que se me acaba de cruzar por la cabeza. Yo toda la vida dije que me hubiera gustado estudiar algo relacionado con sistemas o con programación, pero sin embargo tiene muchas matemáticas y yo sé que para mí la matemática es lo más complicado del mundo. Es como yo siempre digo, a mí me hablas en números y automáticamente mi mente se apaga y deja de Ujú. escuchar. Entonces, ¿cómo quizás, bueno, yo ahora no sé si lo haría, si, o sea, si transformo esa creencia, no sé si igualmente me pondría a estudiar, básicamente es porque no tengo ganas de estudiar. Pero digo, si hay una persona que está escuchando y tiene una creencia así muy forjada en su cabeza, que lo está limitando y quiere cambiarla, no quiere esperar a que se dé naturalmente. ¿Cómo se pueden trabajar esas creencias para que en lugar de limitarnos nos habiliten a hacer cosas? Está muy buena tu pregunta. Bueno, yo en las sesiones individuales de coaching siempre uso un ejercicio que está muy bueno, no, no lo voy a explicar acá del todo porque es largo, pero para mí hay preguntas que son claves, ¿no? Primero es preguntar, bueno, ¿siempre creí esto? Preguntarme o preguntar, ¿siempre creí esto? Porque la primera respuesta suele ser sí, siempre. Y ahí es donde yo digo, ok, o sea, saliste de la panza de tu mamá creyendo esto. Y ahí la gente se ríe y dice, no, bueno, en realidad no. Bueno, ¿qué experiencias te llevaron a creer esto que crees? ¿Qué experiencias que puedas registrar te llevaron a pensar o creer esto que estás creyendo? Entonces ahí uno empieza a ver el origen. Y después una pregunta clave que a mí me gusta hacer es, ¿hubo alguna vez en que esta creencia de tu vida no fue así? Por ejemplo, supongamos que vos tenés la creencia de que no sos buena en matemática. Entonces yo te Ujú. pregunto, bueno, Maru, ¿hubo alguna vez en que hayas podido resolver cuestiones numéricas o de matemáticas sin que te costara tanto? Eh, la verdad es que no, creo que no, pero evidentemente en algún momento debe haber, un 2 más 2 debo haber hecho sin Bueno, problemas. bueno, entonces ya con volver una experiencia en la que hayas podido hacer un 2 más 2 o que hayas podido hacer una división o resolver un problema o no sé, te estaban dando mal un vuelto en un supermercado, cualquier cosa, pero alguna experiencia que vos registres que alguna vez esa creencia no fue así para vos, ya ahí la creencia ya se empieza a derribar, digamos, porque te das cuenta de tambalea. Ah, o sea, no la creí siempre, no nací creyendo esto. Hubo algunas veces en las que tuve experiencias que esta creencia no fue así. Entonces, esas tres preguntas para mí son claves para que esa creencia empiece a tambalear. Y observen esas experiencias en las que esa creencia no fue así. Y si no encuentran quizás alguna experiencia, bueno, la pregunta sería, bueno, ¿cuál es la nueva creencia que querés tener y qué puedes empezar a hacer para que esa nueva creencia esté en tu vida? Pero está bueno volver a los orígenes. ¿Qué nos llevó a creer esto que estoy creyendo ahora? Es como que todo en definitiva es un ciclo, ¿no? Es eso. O un círculo más bien. Como en algún momento hubo un inicio y en algún momento ese inicio puede convertirse en el fin y en un nuevo inicio. Tal cual, Maru. De hecho, dijiste la palabra exacta, porque justamente en coaching, cuando, por lo menos donde
estudiamos el ciclo de las creencias, se llama el ciclo de las creencias, porque son un ciclo, ¿no? Hay una experiencia o algo que nos generó una nueva o que nos generó una creencia, entonces necesitamos generar también nuevas experiencias para generar nuevas creencias. O sea, y funcionan como ciclos, exactamente. Tal cual, o sea que en realidad son creencias limitantes, pero también son temporales y son creencias habilitadoras, pero también son temporales. Y estamos hablando de esto y lo relacionamos directamente con lo que es la meditación, el mindfulness y el sentido de estar presente y la impermanencia de las cosas. Es como que todo se va mechando con todo, ¿no? Totalmente, creo que todo es uno, ¿no? Como esto hablabas del minimalismo, el yoga en realidad en su base más filosófica nos habla de tener una vida austera, que no quiere decir no tener nada, sino que no necesitas gastarte una fortuna para ser feliz y que para el camino que dice el yoga para la abundancia es buscar la iluminación, buscar ser uno mismo, buscar hacer el bien, buscar eh, la simplicidad en las cosas, está todo súper conectado. Y como decís vos, todo cambia, ¿no? Es lo natural, o sea, poder flexibilizarnos para eso también. Totalmente, totalmente. Bueno, mira, te voy a decir que después de esta charla voy a tener que derribar una de las creencias porque me convenciste con lo que dijiste. Para mí el yoga no es eso de es aburrido, sino todo lo contrario. Yo las pocas veces que intenté hacer yoga terminaba transpirando, que me dolía todo el cuerpo y yo veía a la gente toda relajada y decía, pero ¿cómo puede ser que ellos están pasándola tan bien y yo estoy Claro. sufriendo? Entonces, claramente por ahí estaba haciendo el tipo de yoga equivocado, o el que no era para mí, o quizás no era mi momento, y quizás ahora si lo pruebo sí. Así que después de esta charla le voy a dar una nueva oportunidad, así como le di la oportunidad a la filosofía con Merlí en su Bien. momento, debería hacer esto ahora. Buenísimo, Maru, me encanta escuchar eso y está buenísimo y en relación a esto que vos decís también de cómo cambia el tiempo de cuando vemos las cosas, quiero decirte que a veces el yoga tiene posturas también que son incómodas porque eso nos dice que también nos ayuda a poder llevar mejor los momentos incómodos en la vida, como quizás el que estamos pasando ahora todos a nivel mundial. Entonces, a veces también pasar por la incomodidad de ciertas posturas nos da también después la fortaleza para poder transitar mejor otras incomodidades de la vida. Así Sí, que es como trabajar en la meditación vipassana también, ¿no? Que estás como observando las sensaciones y el dolor que genera estar sentada una hora o más meditando y sin moverte y el cuerpo que se te pone duro y que se te duerme la pierna y que parece que te van a tener que amputar porque ya no la sentís más. Entonces como que tiene que ver un poquito con eso, ¿no? Con el simplemente aceptar y observar las sensaciones y saber que se van a ir y que eso nos va a dejar, ese haber podido soportar ese dolor en ese momento, nos va a dejar una enseñanza para algo. sin duda, como esto que hablamos, ¿no? Como Merlí, como el yoga, como las ciudadanías y tantas cosas, ¿no? Que nos van pasando, que son aprendizajes. Siempre, a mí me gusta hablar de aprendizajes y no de errores o de... Sí, eso, que son aprendizajes. Sí, aprendizajes. Bueno, la verdad es que me encantó charlar con vos. Se me pasó, pero rapidísimo. A mí también. Llevamos como 48 minutos charlando y se me pasó volando y la verdad es que les cuento para los que están escuchando que habíamos charlado antes como para ver para dónde podíamos llevar la charla porque es un tema interesante pero que también hay que saber cómo comunicarlo, ¿no? Para Ujú. que todos entiendan lo que querían entender. Y yo le dije, no, hagamos como una charla espontánea, así como estamos charlando ahora, hagámosla espontánea para el podcast y salió mejor de lo que esperaba, así que me encantó la charla. Gracias, Maru. A mí también, la verdad que la gente no nos ve porque no estamos grabando, pero te juro que cada momento que hablábamos yo tengo una sonrisa de los temas que estamos hablando y de lo cómoda y de cómo fluyó, así que estoy muy contenta, te agradezco un montón por la invitación, por el espacio, la verdad que la pasé genial y espero que también a las personas que nos están escuchando, no solo que lo hayan disfrutado, sino que también les sirva para poder llevarse todos estos conocimientos y poder disfrutar de la vida y lograr las cosas que realmente quieren y abrirse a las cosas que están ahí
para todos y todas. Bueno, muchísimas gracias. Antes de despedirte, porfa, decirle a la gente dónde te puede encontrar, así te buscan y conocen todo el trabajo que haces. Dale, bueno, les cuento, me pueden encontrar como sitio web en www.vivirtuser.com, en Instagram como @vivirtuser, no viví, sino vivir como el verbo en infinitivo, también en YouTube, y bueno, también estoy en Spotify, que tengo también un canal de podcast con meditaciones, reflexiones, y en breve la vamos a tener a Maru por ahí seguro también, así que me pueden encontrar por ahí. Bueno, con gusto, ya sabes. Ojalá que pronto igual podamos hacer algo juntas, pero en persona, Sí. si se da la oportunidad. Así que bueno, me encantó la charla con vos. Te mando un beso enorme y un millón de gracias por este rato charlando juntas. Igualmente a vos, Maru. Muchas, muchas gracias. Un beso enorme a vos y a todos. Que tengas un lindo día. Muchas gracias. Chau. Bueno, espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como lo disfruté yo. La verdad es que si hubiéramos planeado hablar de todos estos temas así, no hubiera salido de la manera tan espontánea y entretenida que fue surgiendo. A mí se me pasó volando, lo vuelvo a decir. Así que bueno, nada, los espero en el próximo episodio de En Tránsito. Y ya saben, como siempre, que me pueden encontrar en Instagram como Marumuti, ok, y también en YouTube como Marumuti. Y si, bueno, les gustó este episodio, si les gusta el podcast en general, pueden recomendárselo a otras personas, pueden dejar alguna reseña en Apple Podcast o en la plataforma en que lo escuchen. Y yo, nada más para decir por acá, les mando un beso grande y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau.